El anime comienza presentando la historia de un mundo creado por una diosa, donde convivían 9 razas diferentes: dragonutos, elfos, onifolk, enanos, demonkin, elfos oscuros, centauros, pueblo bestia y humanos. Entre ellos estaba Light, un joven humano que soñaba con convertirse en aventurero para darle una vida mejor a su familia. Decidido, se despidió de su ciudad natal y partió en busca de dinero y poder. Al llegar a una gran ciudad, Light fue empujado por la multitud, pero continuó su camino hasta encontrar el gremio de aventureros. En cuanto entró, se presentó ante la recepcionista, quien le preguntó si quería registrarse como nuevo aventurero. Él confirmó, y la mujer explicó que todo principiante comenzaba en el rango más bajo, el rango F, preguntándole luego si poseía alguna habilidad especial. Light contó que tenía una habilidad llamada Gacha Ilimitado, capaz de invocar cartas aleatorias. Para demostrarlo, activó el poder e hizo aparecer un tenedor torcido. La recepcionista quedó sin palabras. Tratando de justificarse, Light dijo que el gacha era útil, pero al continuar las pruebas, solo logró invocar una manzana podrida y un trozo de pan mohoso. Avergonzado, explicó que normalmente eso no ocurría. La recepcionista confirmó que realmente encajaba en el rango F. Después de recibir su tarjeta de aventurero, Light pidió algunas misiones. Ella le indicó mirar el tablero de tareas, pero notó por su mirada que el chico no sabía leer. Entonces, le ofreció las misiones que nadie quería tomar: cortar hierba, cargar tierra y recoger leña, advirtiéndole que el pago sería bajo. Aún así, Light aceptó las tareas simples con alegría. Tras un largo día de trabajo pesado, consiguió dinero suficiente para alquilar una habitación en una posada. Sin embargo, antes de que pudiera descansar, 3 hombres bestia lo rodearon, derribándolo y riéndose de él. El líder tomó el dinero que había ganado, burlándose de que causara tanto alboroto por tan poco. Light les pidió que lo dejaran en paz, pero el hombre lobo le dio un puñetazo, arrojándolo al suelo. Riéndose, el grupo se alejó, dejándolo herido y humillado mientras la multitud lo ignoraba. Entre todos, solo una elfa se acercó para ayudarlo. Amablemente, ella lo abrazó para calmarlo, ignorando las miradas y risas a su alrededor. Sorprendido por la actitud de ella, Light permitió que lo ayudara. La elfa se presentó como Sasha, integrante de la Concord of Tribes, un grupo de aventureros formado por representantes de las 9 razas. A su lado estaban Garú, un hombre bestia, y otros compañeros: Drago, Diablo, Oboro, Naano, Sione y Santor. Sasha explicó que solo faltaba un humano para completar el grupo, y Garou contó que su objetivo era crear unión entre todas las razas, luchando contra el prejuicio y construyendo un mundo más justo. Light se emocionó al saber que lo necesitaban y aceptó la invitación con entusiasmo. Poco tiempo después, el grupo comenzó a explorar una mazmorra llamada Abismo. Durante la travesía, serpientes gigantes aparecieron y atacaron a Light. Drago lo protegió con rapidez, mientras Sasha eliminó otra serpiente con su arco, advirtiéndole que tuviera más cuidado. Sentándose a su lado, trató sus heridas con delicadeza. Los demás comenzaron a burlarse de ella por actuar de manera tan protectora. Avergonzada, Sasha intentó disimular diciendo que solo cuidaba a un compañero de equipo, pero el grupo siguió riéndose, dejándola sonrojada. Drago tranquilizó a Light, diciéndole que preparar un buen té ya era suficiente contribución. Entre bromas, todos siguieron más profundo en la mazmorra. Cuando llegaron a un callejón sin salida, Drago pidió que se detuvieran. Light pensó que harían una pausa y comenzó a preparar el té, pero Drago lo interrumpió diciendo que no lo necesitaban, porque lo estaban expulsando del grupo. Light creyó que era una broma, pero Drago mantuvo una expresión fría. Garú confirmó, afirmando que ya no lo necesitaban. Sasha, que antes mostraba cariño, ahora lo miraba con desprecio. Sion y Naano también se burlaron, llamándolo inútil, mientras Diablo y Oboro se sentían aliviados de librarse de lo que llamaban un peso muerto. Confuso, Light preguntó por qué eran tan crueles después de toda la amabilidad que habían mostrado. Garú reveló que todo había sido fingido. Solo querían que entrara al grupo. Cuando Light preguntó el motivo, Drago explicó que lo reclutaron por su habilidad especial, creyendo que era un maestro capaz de invocar poderes valiosos. Pero al darse cuenta de que el gacha ilimitado no servía para nada, decidieron deshacerse de él. Light intentó argumentar, diciendo que, aunque su habilidad fuera impredecible, aún podía ayudar. Pero Garú solo se rió, llamándolo un fracaso y diciendo que un humano sin talento no tenía lugar entre ellos.
Así, abandonado y desilusionado, Light comprendió que todo el compañerismo del grupo no era más que una farsa. Sasha pensaba que ya habían tardado demasiado en deshacerse de él. Sintió un enorme alivio, aunque supiera que podían obtener la sangre de un maestro. Solo imaginar un matrimonio con alguien tan inferior como Light le provocaba escalofríos. Light quedó sin reacción ante lo que escuchó, y Drago decidió terminar el asunto de una vez. Ordenó a Garou que acabara con el chico antes de que otros aventureros aparecieran, y solo entonces Light se dio cuenta del verdadero peligro en el que estaba. Al ver la mirada amenazante de ellos, Light entendió que planeaban matarlo. Drago afirmó que habían recibido órdenes de eliminar cualquier posible problema. Garou sacó sus garras de Wolverine y avanzó, cortando el rostro de Light. El chico se desesperó al ver la sangre caer. Mientras el grupo lo observaba fríamente, corrió gritando, dominado por el miedo. Garou se burló, diciendo que podía correr todo lo que quisiera, pues acabaría convirtiéndose en comida para los monstruos del abismo. Pero Sasha disparó una flecha que alcanzó su pierna, impidiendo cualquier huida. Light cayó al suelo y Garou se divirtió con su dolor. Le dio una fuerte patada en el estómago, arrojándolo un poco más adelante y continuó golpeándolo sin piedad, hasta que Sasha lo interrumpió, recordándole que debían hacer que todo pareciera un accidente. Entonces, Garou levantó la garra para el golpe final. Frente a la muerte acercándose, Light se arrastró, intentando de cualquier forma seguir vivo. Garou se animó con la escena, observando al chico débil luchar por su propia vida. De repente, la mano de Light tocó una trampa de teletransporte. Drago gritó a Garou que lo matara antes de que el hechizo se activara, pero la trampa lo envolvió en luz y lo transportó con seguridad, antes de que pudieran alcanzarlo. Light abrió los ojos en otro punto de la mazmorra. Aún gravemente herido, creía que sería devorado por algún monstruo en cualquier momento. Ese momento de desesperación lo hizo pensar en su familia, y lágrimas corrieron por su rostro. Recordó la bondad inicial del grupo Concord of Tribes y no podía entender cómo se habían vuelto tan crueles. La rabia reemplazó la tristeza. Ni siquiera sabía qué era ese maestro que mencionaban, ni de quién habían recibido la orden de matarlo. La confusión se convirtió en furia, y Light juró vengarse. Decidido, se levantó, pero escuchó un sonido detrás de sí. Al volverse, vio un monstruo de nivel 1000 observándolo atentamente. Light se preguntó qué hacía una criatura tan poderosa allí y se dio cuenta de que la trampa lo había teletransportado al nivel más profundo del abismo. El monstruo se acercaba y él comenzó a pensar en una forma de escapar. Desesperado, activó su habilidad de gacha ilimitado, invocando un gran círculo mágico frente a sí. Sorprendido, Light vio el círculo liberar un aura intensa y a continuación aparecer a una chica vestida como sirvienta. En un abrir y cerrar de ojos, ella destruyó completamente al monstruo. Ante la mirada atónita de Light, la chica limpió todos los restos de la criatura con un simple movimiento de brazo. Se acercó y se arrodilló frente a él, curando cada una de sus heridas con magia. Pidió disculpas por actuar sin permiso, diciendo que no podía soportar verlo herido, y pidió humildemente que revelara su nombre. Light se presentó. Encantada, la chica repitió su nombre varias veces y declaró que, según el código de honor de las sirvientas, juraba lealtad total a él. Sin entender quién era, Light preguntó su nombre, y ella respondió ser Mei, la doncella siempre buscadora, de nivel 9999. Mei explicó que era una carta súper ultra rara del gacha ilimitado de Light. El chico afirmó que su gacha solo producía basura y que le parecía imposible que alguien tan increíble hubiera venido de él. Mei respondió que era solo una simple sirvienta y pidió que la llamara simplemente Mei. Ante la mirada triste de ella, Light accedió. Ella sonrió y agradeció. Poco después, pidió examinar la habilidad de gacha de él, y Light se sorprendió al descubrir que poseía la habilidad de evaluación. Mei explicó que esa era solo una de sus muchas habilidades y pidió permiso para analizar su energía. Cuando Light aceptó, sus ojos brillaron mientras examinaba el flujo mágico, revelando varias capas de protección ocultas. Mei quedó impresionada con el poder de la habilidad. Dijo que el gacha parecía inútil porque Light lo usaba en lugares sin mana. En el abismo, sin embargo, la enorme concentración de energía mágica alimentaba el gacha, aumentando sus posibilidades de conseguir cartas raras. Explicó los niveles del gacha ilimitado, desde el más alto, extra raro y super ultra raro, hasta los más bajos, normal y error.
Light aún no comprendía bien, así que Mei contó que, en la superficie, nunca tendría buenas invocaciones debido a la falta de mana. Ella lo elogió por haber descubierto el potencial del gacha y arriesgarse a entrar al abismo para intentar conseguir una carta rara, pero recalcó que era algo extremadamente peligroso de hacer solo. Light contó que no había venido solo, había descendido con un grupo, pero ellos lo traicionaron y torturaron. Al recordar lo que sufrió, Light comenzó a llorar, revelando todo a Mei. Dijo que solo quería vivir honestamente para ayudar a su familia. Mei lo observó atentamente, sintiendo el peso del dolor que cargaba después de tanta crueldad y traición. Finalmente, Light cayó de rodillas, afirmando que jamás perdonaría a aquellas personas crueles que lo hirieron. Mei lo envolvió en un abrazo, intentando calmarlo. En sus brazos, Light se tranquilizó poco a poco y dejó de llorar. Con mirada firme, Mei dijo que tal vez nunca podría comprender completamente su dolor, pero que usaría toda su fuerza para hacer que la Concord of Tribes pagara por lo que había hecho. Light la miró, sorprendido, mientras Mei prometía poner ante él la cabeza de cada uno de ellos sin dudar. Él la detuvo antes de que siguiera con la idea. Mei sabía que Light tenía un corazón bondadoso, pero creía que ese grupo no merecía ninguna piedad. Aún así, Light respondió que había llegado a esa situación por su propia debilidad. Declaró que no pretendía usar su poder para vengarse, sino volverse más fuerte por sí mismo y castigar a todos ellos con sus propias manos. Light pensó que Mei consideraría ingenuas sus palabras, pero al volverse, la vio arrodillada frente a él, prometiendo apoyarlo en todo lo que hiciera. Después de que Mei dijo confiar completamente en sus habilidades, Light abrió una sonrisa sincera. Ella respondió con otra sonrisa antes de que Light activara nuevamente el gacha, buscando invocar otra carta poderosa en el abismo. Mientras lo observaba, Mei vio crecer la determinación en su mirada. Rodeado por una energía densa, Light concentró toda la mana del abismo, y enormes círculos mágicos comenzaron a brillar a su alrededor, marcando el inicio de una nueva invocación cargada de poder. La historia avanza 3 años después. En las profundidades del abismo, Light había levantado su propio reino, un lugar donde todos lo respetaban y admiraban. Mientras caminaba por la ciudad, un habitante se le acerca para avisar que las existencias de aperitivos están por agotarse. Light responde que avisará al administrador sobre el problema. Esto ha estado ocurriendo porque la población ha crecido mucho en los últimos años, y tal vez era momento de revisar todo el sistema logístico del reino. Curioso, Light pregunta qué están haciendo los otros miembros del cuarteto. Mei explica que todos están cumpliendo sus tareas con dedicación. Aoyuki, por ejemplo, está en una misión de exploración en las partes superiores del abismo, dibujando nuevos mapas. Light considera que esa fue una excelente decisión, incluso con los bosques de la superficie llenos de monstruos. Para una domadora de criaturas como Aoyuki, eso no representaba peligro. Luego, pregunta sobre el progreso de Ellie, y Mei responde que le está yendo muy bien, esforzándose al máximo para desarrollar nuevas magias de acuerdo con los grandes planes de Light. El rey comenta que hay muchos proyectos ocurriendo al mismo tiempo y espera que Ellie no termine sobrecargándose. Mei asegura que no hay nada de qué preocuparse, pues todos se sienten felices de servirle. Enseguida, pregunta por Nazuna. Mei explica que está patrullando los jardines del castillo. Como de costumbre, Nazuna es especialista en combate cuerpo a cuerpo, pero fuera de eso, no había muchas tareas importantes para ella en ese momento. Light cree que es genial tenerla cerca, ya que su presencia hace que el castillo sea más animado. Más tarde, al atravesar otra sala del castillo, Light es recibido por Jack. Mei lo reprende, diciendo que debería tratar al maestro con más respeto, pero Light solo sonríe y dice que está bien, ya que ve a Jack como un hermano mayor. Se despide de Mei y avisa que irá a entrenar. Ambos comienzan un intenso entrenamiento físico, intercambiando golpes con velocidad y precisión. Mientras tanto, Nazuna continúa su patrulla por el castillo. Algunas sirvientas la elogian por su buen trabajo y le piden un favor. Quieren que revise un lugar muy importante y secreto, un sitio donde ellas no tienen permiso para entrar. Nazuna sigue hasta el lugar indicado y toca la puerta. Para su sorpresa, quien aparece es Mei. Ella pregunta qué está haciendo Nazuna allí, en la habitación del maestro Light. Nazuna responde que solo está cumpliendo su patrulla. Mei intenta echarla, afirmando que la habitación está segura, pero Nazuna insiste y pregunta por qué está allí dentro. Algo avergonzada, Mei recuerda que es la sirvienta principal y que es su deber asegurarse de que la habitación del maestro esté siempre impecable.
Mientras habla, Nazuna entra en la habitación y comenta que la cama parece haber sido usada hace poco, como si alguien hubiera rodado y pateado las cobijas mientras olía las almohadas. Mei, nerviosa, inventa una excusa. Dice que fue ella misma quien hizo eso, pues forma parte de su estilo particular de arreglar camas. Nazuna, curiosa, le pide que lo explique mejor, pero Mei se niega diciendo que no puede revelar sus secretos profesionales. Nazuna piensa que eso es increíble, como si fuera una habilidad especial dedicada solo a las tareas domésticas, y dice que Mei realmente hace honor a su fama de ser la primera y más importante invocación del maestro Light. Mei respira aliviada al ver que Nazuna creyó todo sin sospechar nada. Antes de irse, Nazuna recuerda un mensaje de las sirvientas para Mei. Le entrega una carta que decía: «Exigimos que todas las sirvientas tengan el derecho de limpiar la habitación del maestro Light. No puedes monopolizar esa función. Vota sí para destituir a la tiránica jefa de las sirvientas». Mei suspira y dice que se encargará de eso más tarde. Para agradecerle, le entrega unas monedas a Nazuna, quien sale animada para gastarlas. En el mercado, se encuentra con varias opciones, pero no se deja confundir. Su estómago ya sabe lo que quiere: dorayaki y leche. Más tarde, Nazuna va al balcón del castillo y encuentra allí a Aoyuki. Le pregunta qué está haciendo de regreso, ya que pensaba que aún estaba explorando los bosques de la superficie. Aoyuki solo responde con un maullido. Nazuna, sosteniendo su dorayaki, dice que no lo va a compartir. Aoyuki maulla otra vez. Nazuna comenta que puede seguir maullando todo lo que quiera, pero que no entiende lo que eso significa. Le pregunta si encontró algún monstruo fuerte durante la exploración y se ofrece a ayudar, diciendo que, aunque fue invocada después, se considera la hermana mayor y más poderosa. Aoyuki explica calmadamente que no es nada de eso, simplemente terminó el mapa solicitado por Mei y regresó para entregarlo. Nazuna se ríe y la felicita con una palmada amistosa en la espalda antes de volver a su patrulla. Esta vez, decide revisar la sala del trono. Se entristece por no haber visto al maestro Light ese día y, extrañándolo, se acerca al trono y se apoya en él. Soñando despierta. Termina golpeando parte de la decoración y la rompe. Asustada, intenta encajar el pedazo de nuevo y sale corriendo del lugar. Mientras tanto, Light continúa el entrenamiento con Jack hasta que su compañero sugiere terminar y darse un baño. Light está de acuerdo. Dentro de la bañera, Jack comenta que el maestro ya domina casi por completo el uso de su propio cuerpo como arma. Pocos en el abismo podrían enfrentarlo de igual a igual, y en la superficie ese número sería aún menor. Aún así, le advierte que nunca baje la guardia. Light entiende el consejo. El mundo de la superficie está lleno de misterios, pero no tiene intención de descuidarse. Aún hay un propósito que debe cumplir: su venganza. Más tarde, Mei reúne a las sirvientas por la carta entregada por Nazuna. Las jóvenes se disculpan diciendo que solo querían aliviar un poco el trabajo de la jefa, ya que ha estado muy ocupada. Mei, sin embargo, rechaza la petición y las asigna para limpiar el pasillo que lleva a la sala del trono, a mano, sin magia ni herramientas. Las sirvientas protestan, diciendo que sería imposible limpiar un pasillo tan grande así. Pero Mei responde que es posible y que el camino de una sirvienta comienza con un solo paso. Les avisa que pronto partirá hacia la superficie en una misión por orden de Light y espera que todas mantengan el castillo impecable durante su ausencia. Nazuna caminaba por las calles de la ciudad, observando atentamente una manopla que deseaba comprar desde hacía tiempo. Mientras analizaba el objeto, Ellie se le acercó, curiosa, preguntando qué estaba haciendo allí y si había ido a buscar dulces. Nazuna negó con firmeza, explicando que solo estaba admirando la manopla. Entonces, le preguntó qué hacía Ellie en la ciudad, ya que imaginaba que estaría ocupada con alguna construcción o inspección. Ellie respondió que había terminado sus tareas antes de lo previsto, por eso había regresado. En tono provocador, llamó idiota a Nazuna por no haber notado algo tan simple. Nazuna se defendió de inmediato, diciendo que no era idiota y que podía probarlo. Después de todo, sabía todas las tablas de multiplicar, pero al intentar recitar la del número 1, se equivocó por completo. Ante eso, Ellie pensó que la estupidez de su compañera realmente parecía no tener límites. Nazuna replicó que las personas que llaman estúpidos a los demás son las verdaderamente estúpidas. La provocación surtió efecto, y Ellie, irritada, respondió que Light la consideraba una parte esencial de su plan de venganza, a diferencia de Nazuna y su diminuto cerebro. En tono de superioridad,
comentó que, días atrás, había tomado té con Light para discutir el progreso del plan, y que, la próxima vez, pensaba reservar un espacio privado para cenar juntos, con un entretenimiento nocturno incluido. Nazuna pensó que eso era injusto y dijo que ella también quería tomar té con Light. Ellie le preguntó si solo quería el té, y Nazuna respondió que sí, sin entender el motivo de la pregunta. Ellie pensó para sí misma que, en efecto, había algo más caliente que el té involucrado, y dudó si Nazuna era simplemente ingenua o completamente infantil. Ignorando el tono provocador, Nazuna comentó que Ellie era increíble con la magia, pero débil en el combate cuerpo a cuerpo. Dijo que, si alguna vez lo necesitaba, podía contar con ella para cualquier pelea. Después de eso, se despidió y volvió a su patrulla. Mientras tanto, las sirvientas del castillo estaban indignadas. El castigo impuesto por Mei les parecía injusto, ya que todo lo que querían era limpiar la habitación de Light, en realidad, para poder oler las sábanas y almohadas de él. Se quejaban de que la jefa de las sirvientas siempre estaba sobrecargada de tareas y no entendían por qué no dejaba que nadie más se encargara de esa habitación. Recordaban que Mei fue la primera invocada de Light y que pasaron 3 meses hasta que Aoyuki fue convocada como la segunda. Llenas de curiosidad y celos, comenzaron a imaginar lo que Mei podría haber hecho con Light durante todo ese tiempo a solas. Las suposiciones se volvieron cada vez más atrevidas, hasta el punto de desear, con envidia y rabia, que una maldición cayera sobre ella. Fue entonces cuando Mei entró en la habitación, habiendo escuchado parte de las palabras mientras pasaba por el pasillo. Las sirvientas intentaron disimular, elogiándola y usando un tono dulce, pero sin éxito. Finalmente, confesaron que estaban celosas de su relación con Light. Mei suspiró y explicó que, durante los 3 meses anteriores a la invocación de Aoyuki, el maestro Light había pasado todo el tiempo leyendo y practicando diferentes estilos de artes marciales. No había habido espacio para ninguna de las fantasías que ellas estaban imaginando. Dijo también que había ido allí porque pensó que podría haber sido demasiado dura al ordenar que limpiaran todo el pasillo, pero, al ver su comportamiento, se dio cuenta de que estaba equivocada. Entonces, ordenó que también limpiaran la sala del trono. Las sirvientas intentaron implorar piedad, pero Mei solo respondió que podían limpiar la sala en el mismo tiempo libre que usaban para hablar mal de ella, exactamente como estaban haciendo antes de ser sorprendidas. Sin salida, las sirvientas comenzaron de inmediato la limpieza de la sala del trono. Sin embargo, una de ellas terminó chocando con la decoración rota por Nazuna, derribándola nuevamente. El ruido hizo parecer que la pobre chica era la responsable del daño. Mientras tanto, Nazuna ya estaba acostada, cerrando los ojos y deseando poder ver al maestro Light al día siguiente. A la mañana siguiente, Light convocó a Nazuna, Ellie y Aoyuki. Al encontrarse, acarició suavemente a Aoyuki, lo que despertó los celos de las otras dos. Pero la reunión fue interrumpida por un sabueso infernal que apareció frente a ellos. Solo la presencia de la criatura hizo que Light se estremeciera, un reflejo de los traumas que aún cargaba del pasado. Las 3 chicas cambiaron de postura instantáneamente, listas para eliminar al monstruo, pero Light las calmó. Ante el poder que poseían, ese perro parecía solo un cachorro inofensivo. Entonces, Light reveló el motivo por el que las había reunido. Acababa de recibir un mensaje de Mei. Era el momento de poner el plan en marcha. La presa finalmente había mordido el anzuelo. Después de 3 años de preparación, había llegado la hora de servir el primer plato de la venganza. La escena entonces cambia a la Federación de los Hombres Bestia, en la ciudad de los lobos, donde Garou era prácticamente adorado por sus semejantes. Mientras era reverenciado, Garou vio a un humano recogiendo basura. Con una mirada de desprecio, lo humilló, le escupió en la cara y le ordenó que desapareciera de su vista. Poco después, se dirigió a un bar, donde seguía siendo tratado como una verdadera celebridad, el orgullo de los barrios bajos del pueblo bestia. Todos comentaban cómo había pasado de ser un huérfano sin nombre a uno de los principales candidatos para convertirse en el próximo líder de los hombres lobo. Sus seguidores lo rodeaban, llenos de admiración, soñando con ser como él. Garou, embriagado por su propia fama, decía que aquello no era para cualquiera. Contaba que, para alcanzar la cima, era necesario confiar totalmente en los instintos y aceptar siempre los mejores trabajos. Fue así como, según él, había conseguido todo lo que tenía. Uno de los subordinados preguntó si se refería a trabajos como el de hace 3 años.
Garú recordó la vez en que formaron un falso grupo llamado Concord of Tribes, pero evitó dar más detalles, considerando que aquello era un secreto que debía permanecer enterrado. En su mente, recordaba que aquel trabajo había sido excelente. Se había hecho famoso y rico tras eliminar a un joven humano sospechoso de ser un maestro. Nunca llegaron a encontrarlo nuevamente después de que fue teletransportado, pero Garú estaba seguro de que el chico no habría sobrevivido en aquella mazmorra con sus habilidades mediocres. Sin embargo, al pensar en eso, su semblante se volvió serio. Se preguntaba qué eran exactamente esos llamados maestros que las naciones buscaban con tanta urgencia. El simple pensamiento hizo que su cola se erizara y comprendió que quizá era mejor no involucrarse en algo tan enigmático. Decidido a apartar esas ideas, pidió más bebida. En ese momento, apareció una mujer, disculpándose por la interrupción. Era May. Ella preguntó si él era Garú, del Concord of Tribes. El hombre confirmó con un gesto. May se presentó como una sirvienta que había jurado lealtad absoluta a su maestro Light. Contó que él poseía sangre noble y que lo había estado buscando durante mucho tiempo. Solo recientemente había descubierto que Light se había unido al grupo Concord of Tribes y había explorado el abismo. Entonces pidió que Garú la llevara al último lugar donde Light había sido visto. El hombre lobo se extrañó, preguntando si ella tenía idea del peligro que representaba ese lugar. May respondió que no sería una petición sin recompensa y abrió un maletín repleto de lingotes de oro. Garú se dio cuenta de inmediato de que aquello tenía pinta de trampa, pero al juzgar que ella era solo una humana frágil, aceptó el trato. Fingió buena voluntad, diciendo que, si era para ayudar a un antiguo compañero de grupo, haría lo posible. Un mes de caminata después, May ya mostraba señales de agotamiento. Mientras ella avanzaba cansada, Garú tramaba en silencio. Planeaba llevarla hasta la capa intermedia del abismo para cometer atrocidades contra ella. Cuando llegaron, contó que un monstruo había atacado a Light en ese punto. Dijo que el chico, herido, cayó y fue absorbido por una trampa de teletransporte. May se arrodilló y comenzó a orar por su maestro. Detrás de ella, Garú y sus secuaces ya bloqueaban la única ruta de escape, impidiendo cualquier posibilidad de huida. De repente, la expresión de May cambió por completo. Murmuró que era realmente lamentable, traicionado por compañeros y abandonado para morir en un lugar frío y húmedo. Dijo que, si hubiera estado a su lado desde el principio, jamás habría permitido que eso ocurriera. Garú dio un paso atrás, sorprendido. Solo los miembros del Concord of Tribes y los altos líderes de las naciones sabían lo que había sucedido en aquella misión. Asustado, gritó, preguntando para quién trabajaba. May respondió fríamente que la única persona a la que debía lealtad era su señor Light. Con odio, declaró que le haría ver el color de sus propias entrañas. Una aura poderosa comenzó a emanar de su cuerpo, tan intensa que hizo temblar a Garú. Entendió al instante. Aquella mujer planeaba matarlo, pero antes de que el ataque comenzara, una voz resonó en el lugar. Light apareció, diciendo que ya era suficiente. Afirmó que Garú era su presa. El hombre lobo quedó sin palabras al ver que Light aún estaba vivo. El chico, con una calma casi provocadora, dijo que había vuelto para vengarse después de 3 años. Garú empezó a reír, burlándose de su audacia. Se preguntaba cómo un simple humano de nivel 15 se atrevía a desafiarlo. A él, un hombre lobo por encima del nivel 150. No tenía idea de cómo Light había sobrevivido, pero agradecía la oportunidad de matarlo personalmente. Aseguró que, al tomar su cuerpo, se convertiría en el más grande entre todos los hombres bestia. Light respondió que Garú ciertamente tenía muchas dudas, pero Garú solo se jactaba, diciendo que Light y su sirvienta no podían hacer nada. Incluso sus subordinados, afirmaba, estaban por encima del nivel 130. Garú aún se burló de Light diciendo que tenía una habilidad horrible, deduciendo que solo había conseguido sobrevivir porque fue salvado por la chica humana. Entonces dio la orden de ataque. Sin embargo, antes de que sus secuaces se acercaran a Light, May los eliminó al instante. Light agradeció a su sirvienta y le pidió que bloqueara la salida. Los secuaces restantes estaban aterrorizados, diciendo que lo único que habían visto fueron las cabezas siendo arrancadas. Garú, dominado por el miedo, intentó calmarlos, diciendo que aquello había sido solo un golpe sorpresa y que no podían perder contra una raza inferior. Al ver aquella escena, Light comentó que Garú seguía siendo el mismo de siempre, aferrado a la idea de que los humanos eran inferiores.
Quiso saber si alguna vez había considerado la posibilidad de que, en realidad, los débiles fueran ellos. Garou comenzó a burlarse de los humanos y ordenó a Light mirar su nivel. El chico entonces explicó que cada raza poseía su propio límite de crecimiento y que ese era el principal motivo de la discriminación y del desprecio hacia los humanos. Garou respondió con arrogancia, diciendo que su especie simplemente había nacido superior. Light, manteniendo la calma, preguntó cómo explicaba entonces las dos cabezas en el suelo. Garou concluyó que solo podían haber usado algún objeto mágico para eso, y, lleno de rabia, avanzó con sus secuaces. Sin moverse, Light bloqueó todos los ataques con facilidad. Se acercó lentamente y, en un tono frío y provocador, preguntó si eso era todo lo que tenía para ofrecer. Sintiendo el insulto, Garou se levantó enfurecido, sacó un objeto mágico y lo activó, invocando a una bestia legendaria, el temible Fenrir, una criatura mitológica de nivel 500. Light suspiró, visiblemente decepcionado, diciendo que esperaba algo más impresionante. Comentó que Garou había hecho todo aquel espectáculo solo para invocar a un perrito débil. Garou se burló, diciendo que el miedo debía haber vuelto loco a Light, y le ordenó que suplicara y se arrastrara por su vida, tal como había hecho 3 años atrás. Pero Light lo miró fijamente y afirmó que no pensaba dar ni un solo paso atrás. Enfurecido por ser tratado con desprecio una vez más, Garou ordenó al Fenrir atacar. Por un instante, creyó que Light había muerto, pero su sonrisa se desvaneció al ver que el chico estaba intacto, sin siquiera un rasguño. Light preguntó si no sentía vergüenza. Garou, aún incrédulo, no podía aceptar que un humano hubiera resistido el golpe de una criatura de nivel 500. Entonces, Light dijo que sería su turno de atacar. Lamentó el hecho de que Garou llamara a aquel chucho Fenrir y decidió mostrarle el verdadero. Usó una carta mágica rarísima, de nivel 9000, e invocó al dios primordial de los lobos, el auténtico Fenrir. Con una simple orden, el verdadero Fenrir sopló aire helado y destruyó por completo a la criatura de Garou. El hombre lobo entró en pánico. Sus orejas se agacharon al ver una bestia mágica de poder tan absurdo eliminar a la suya en un instante. Light comentó que incluso él mismo podría haber derrotado fácilmente a una criatura de nivel 500. Inmediatamente después, reveló su nivel. Garou quedó paralizado al ver el número, 9999. Para él, era imposible. El nivel máximo de un humano debía ser 100. Acusó a Light de ser una farsa, diciendo que, incluso después de 3 años, no había cambiado en lo más mínimo, como si el tiempo no hubiera pasado. Light explicó con calma que había detenido su envejecimiento con un artefacto mágico, la pulsera de la juventud. Contó que lo hizo para no olvidar jamás la desesperación, el dolor y la ira que sintió el día en que fue traicionado por sus antiguos compañeros. Confuso y temeroso, Garou empezó a preguntarse si aquel era realmente el Light que conocía, pero pronto decidió que eso no importaba. De un modo u otro, el que estaba frente a él quería matarlo. Entonces arrojó sus armas al suelo, se inclinó y pidió perdón. Dijo que solo seguía órdenes de su país y echó toda la culpa a sus subordinados. Intentó apelar a la memoria de los tiempos en que habían luchado juntos en la Concord of Tribes, llamándolo Señor Light y suplicando por su vida. Sus propios secuaces comenzaron a llamarlo cobarde. Light permaneció impasible y dijo que tenía una pregunta. Quería saber todo lo que Garou sabía sobre la clase llamada Maestro. El hombre lobo explicó que sus superiores solo le ordenaron buscarlos. Light quiso saber el motivo de semejante búsqueda, pero Garou admitió que no tenía idea. Entonces, el chico preguntó por qué habían intentado matarlo después de descubrir que no era un maestro, pero Garou seguía sin poder responder. Light trasladó la pregunta a los secuaces, y todos empezaron a afirmar que sabían algo. Antes de que dijeran más, Mei los eliminó sin dudar. Mentirle a su maestro era algo que no podía ser perdonado. Ahora completamente aterrorizado, es cuestionado nuevamente por Light. El chico quiere saber si tendría alguna posibilidad de ganar en caso de librar una guerra contra las naciones de la superficie, ordenando a Garou que use su intuición de la cual tanto se enorgullece. Le advirtió que, si mentía, el ojo del juicio de Mei lo detectaría al instante. Garou, tomado por el pavor, terminó orinándose por completo. Tartamudeando, dijo que Light era realmente poderoso y que ciertamente tendría una enorme ventaja al inicio de una guerra, pero que eso no duraría.
Explicó que, por más alto que fuera el nivel de Light, seguía siendo solo un hombre. Las naciones poseían incontables armas y dispositivos mágicos acumulados durante años. Si usaran todos esos recursos, ni siquiera él podría sobrevivir. Light estuvo de acuerdo, diciendo que esa era exactamente la conclusión a la que había llegado. Existía un límite para lo que una sola persona podía hacer. Decidiendo que aún tenía más preguntas, ordenó que Garú lo acompañara. Usando una carta de teletransporte, lo llevó directamente a su castillo. Al llegar, un gigantesco ejército de criaturas de diversas razas los esperaba. Mientras caminaban, todos se inclinaban ante Light. Garú no podía creer lo que veía. Si alguien se lo contara, lo consideraría imposible, pero presenciarlo con sus propios ojos casi lo hizo desmayarse. Light se sentó en su trono y ordenó que todos levantaran sus cabezas y mostraran sus estadísticas. Ese era el poder que había construido a lo largo de los últimos 3 años. El pavor se apoderó de Garú y hasta su pelaje se volvió blanco. Entonces, Light repitió la pregunta. Si comenzara una guerra, ¿podría vencer a las naciones de la superficie? Garú permaneció en silencio, pero su expresión ya contenía la respuesta. Como recompensa, Light anunció que lo mantendría prisionero en un estado de desesperación eterna, para que experimentara un sufrimiento peor que la muerte. Garú, en sus pensamientos, llegó a una conclusión aterradora. Light podía destruirlo todo en un instante. Para él, aquel hombre era el verdadero señor de la destrucción. Con dificultad, preguntó si Light planeaba convertirse en un dios. El chico respondió con una leve sonrisa, diciendo que esa no era una mala idea. Luego agregó que la cuestión era, ¿qué tipo de dios sería? ¿Un dios bondadoso o un dios de la furia? Dijo que, dependiendo de lo que encontrara en su camino, podría traer felicidad y prosperidad, o esparcir muerte y desesperación. Y concluyó que, en cuanto al tipo de dios en que se convertiría, dejaría que el propio mundo lo decidiera. Afirmó que había llegado el momento de ir a la superficie, de dejar atrás la oscuridad y caminar hacia la luz. Ya en la superficie, Light corre lleno de entusiasmo para reunirse con su familia después de tanto tiempo. Pero su corazón se hace pedazos al ver que su ciudad natal ha sido completamente destruida. Aún así, se niega a perder la esperanza. No encontró los cuerpos de sus hermanos entre los muertos y cree que tal vez todavía estén vivos, soñando con el momento en que podrá verlos nuevamente. Gold se acerca y le pregunta a Light si está bien. El chico afirma que sí, y entonces Gold sugiere que sigan caminando, pues no quiere acampar al aire libre justo el primer día fuera del abismo. Nemumu lo reprende, diciendo que no debería hablarle de esa manera a su propio maestro mientras él aún está de luto. Pero Gold responde que todo lo que hace es por el bien de Light, y que, a menos que ella quiera verlo pasar una noche incómoda, lo mejor es evitar dormir a la intemperie. Pensándolo bien, Nemumu termina por estar de acuerdo. Light interrumpe a ambos, diciendo que pueden buscar un lugar para pasar la noche más tarde. Para él, lo más importante en ese momento es reunir información. Aunque tenga poder suficiente para enfrentarse a las naciones de la superficie, eso no significa que deban marchar directamente hacia la guerra. Está convencido de que la destrucción de su ciudad está relacionada con el hecho de ser un maestro. Un aura de energía lo envuelve y en su pensamiento se pregunta sobre el verdadero valor de un maestro, tratando de entender qué lo hace algo tan importante como para justificar tanto derramamiento de sangre. Si llega a descubrir que la verdad detrás de todo es distorsionada y cruel, promete convertir el mundo de la superficie en un infierno en llamas. Gold comenta que sería mejor que Light contuviera su ira cuando esté en una ciudad, ya que su aura por sí sola puede ser letal. El chico se disculpa y enseguida saca una carta, la máscara del tonto. Antes de continuar, se despide de sus padres, afirmando en silencio que jamás olvidará todo lo que hicieron por él. Durante el vuelo, Nemumu pregunta cuáles son los planes de Light de ahora en adelante. Él responde que, mientras estén en la superficie, deben llamarlo Dark. Su objetivo es registrarse en el gremio de aventureros y subir de rango realizando misiones. De esa manera, podrá reunir información sobre los otros miembros de la Concord of Tribes. Por ahora, solo quiere concentrarse en aumentar su clasificación. Los sirvientes están de acuerdo y pronto divisan la ciudad de Dagas. Dark decide aterrizar un poco antes de llegar y seguir el resto del camino a pie, para evitar llamar la atención innecesariamente. Más adelante, encuentran a un grupo de enanos intentando robar a un padre y su hijo. Los ladrones pronto notan el brillo de la armadura de Gold, pero antes de que puedan reaccionar,
Dark ordena que Nemumu y Gold se encarguen de ellos. En poco tiempo, todos los enanos son capturados y atados. El hombre agradece enormemente y les ofrece un paseo hasta Dagas. Durante el trayecto, el chico junto a su padre comenta, entusiasmado, que son increíblemente fuertes. Nunca había visto a un humano derrotar enanos con tanta facilidad. El hombre supone que el grupo pretende explorar la mazmorra local, pero Dark lo niega, diciendo que aún son solo aspirantes a aventureros. Padre e hijo se sorprenden con la respuesta. Dark explica que el verdadero motivo del viaje es registrarse en el gremio y aumentar su propio rango. El hombre sonríe y afirma que van al lugar correcto. Cuenta que Dagas se encuentra al sur del reino de los enanos, al este del reino humano y al oeste del reino de los elfos. A pesar de las disputas entre los países, la mazmorra de la ciudad es conocida por su calidad, atrayendo a numerosos aventureros y haciendo del lugar uno próspero, incluso con su aspecto rural. Como hay muchos humanos allí, logra mantener un hotel especialmente destinado a ellos. Al llegar a la entrada de la ciudad, el grupo baja del carro para continuar a pie. El hombre se presenta como Kernel y se despide, deseando buena suerte a todos. Nemumu y Gold quedan fascinados al ver cómo es una ciudad de la superficie. Cuando llegan al gremio, Dark observa la gran cantidad de humanos intentando convertirse en aventureros. Sin embargo, pronto se da cuenta de que, incluso allí, siguen siendo discriminados por las otras razas. Después de completar el registro, Nemumu se niega a aceptar que Dark haya recibido la clasificación de rango F. Ella afirma que debería estar en niveles muy por encima del rango S. La recepcionista intenta explicar que todos los aventureros comienzan desde abajo, pero Nemumu insiste. Entonces, Dark se quita la capucha, pide disculpas en nombre de su compañera y acepta tranquilamente el rango F. Afuera, Nemumu llora, pidiendo perdón por haberle hecho pasar vergüenza. Después de eso, se dirigen al hotel de Kernel. El hombre se alegra de recibirlos y les pide que no duden en llamarlo si necesitan algo. Dark solicita alquilar todo el piso superior por un mes y pide que nadie suba allí durante su estadía. Le entrega una bolsa de monedas y pregunta si la cantidad es suficiente. Kernel intenta rechazarlo, diciendo que no puede aceptar dinero de quien salvó su vida y la de su hijo, pero Dark insiste con humildad hasta que él acepta. En la habitación, Dark utiliza las cartas de silencio, bloqueo mágico y detección, asegurándose de que puedan descansar sin preocuparse por vigilancia mágica. Nemumu comenta que entiende el motivo por el que él vino a la superficie, pero le recuerda que, por más poderoso que sea, siempre existe el riesgo de resultar herido allí. Sugiere que podría haberse quedado en el abismo, donde era más seguro, y dejar que ellos se encargaran de todo aquí. Las palabras de ella irritan profundamente a Dark, y su energía comienza a extenderse por el ambiente. Él pregunta si está tratando de excluirlo de su propio plan de venganza. Inmediatamente, Nemumu se arrodilla e implora perdón. Gold interviene, intentando calmar la situación, diciendo que hay ciertas cosas que, por más peligrosas que sean, solo la propia persona puede resolver. Dark se recompone y pide disculpas, reconociendo que Nemumu solo quería protegerlo. Aún así, ella permanece angustiada y pide renovar su juramento de lealtad. Él consiente y ella se arrodilla ante él, besándole el pie y prometiendo, una vez más, serle fiel por toda la vida. A la mañana siguiente, el grupo se dirige directamente a la mazmorra. Al llegar, se sorprenden por el tamaño de la fila. Observando el movimiento, Gold comenta que no hay ningún elfo cerca. Dark explica que eso sucede porque el reino élfico está en conflicto con los enanos, disputando el derecho sobre esa mazmorra. Poco después, 3 personas se cuelan más adelante en la fila. Un grupo de chicos humanos se da cuenta, pero tiene miedo de quejarse, pensando que los intrusos son de la raza Dragonute. Al ver la escena, Dark decide intervenir y afirma que es una falta de respeto colarse en la fila. Uno de los hombres se enfurece y se prepara para atacar, pero su compañero lo detiene, diciendo que no debe revelar la espada allí. Sin otra opción, regresan al final de la fila. Todos se entusiasman con lo que Dark había hecho. El grupo de chicos le agradece por haber intervenido. Querían reaccionar, pero el miedo a causar un alboroto los detuvo. Dark respondió que no fue nada, que solo hizo lo que consideró correcto. Dijo que, al final, impedir que alguien se colara en la fila era una cuestión de sentido común, ya que eso perjudicaba a todos los que esperaban. Uno de los chicos, curioso, preguntó si la armadura de Gold estaba realmente hecha de oro. Muchas personas alrededor también parecían querer saberlo.
Nemumu explicó que no, y añadió que sería inútil forjar una armadura con un metal tan débil. Gold usaba ese color únicamente como símbolo de su lealtad al código de los caballeros. El líder del grupo preguntó si era la primera vez que iban a esa mazmorra. Dark confirmó y quiso saber cómo lo había notado. El chico respondió que era fácil darse cuenta, ya que los pisos de esa mazmorra eran enormes, y todos los que la exploraban llevaban equipo para acampar dentro. En cambio, el grupo de Dark no cargaba nada de eso. Poco después, el portero de la mazmorra llamó a los chicos para que entraran. Dark comentó con su grupo que debían tener más cuidado. Siempre usaban una caja de objetos, y por eso habían olvidado llevar parte del equipaje, lo cual podría llamar una atención innecesaria. Poco después, llegó su turno de entrar. Mientras descendían, Dark comentó que esa era su primera vez en una mazmorra diferente del abismo. Le parecía curioso cómo esas estructuras existían en tantos lugares, con formas y tamaños tan distintos. Sin embargo, sabía que la clave para entender ese misterio estaba en el núcleo de cada mazmorra. Pero incluso Ellie había fallado al analizarlos. Cada mazmorra tiene prácticamente su propio mundo, pudiendo tener criaturas y ambientes diferentes. Entonces activó 3 cartas: clarividencia, para localizar el pasaje al siguiente piso; ocultación, para evitar ser detectados por enemigos; y fuga, para moverse por el camino más corto. Gold se quejó de que eso hacía todo aburrido, pero reconoció que era una estrategia práctica para alcanzar el objetivo más rápido. Mientras tanto, el hombre que había discutido con Dark más temprano resultó ser un elfo. Enfurecido por la humillación que había sufrido, exterminaba a varios orcos con brutalidad. Se llamaba Quito, un héroe legendario que poseía sangre de maestro. Yanak intentó calmarlo, diciendo que estaban allí para cazar a los trolls del tercer piso y que perder tiempo con orcos débiles sería una tontería, pero Quito seguía irritado, creyendo que lo habían irrespetado por su nivel, que consideraba bajo. Yanak respondió que un nivel de 1500 no era nada despreciable. De hecho, era impresionante incluso entre los elfos. Con falsa simpatía, afirmó comprender lo que Quito sentía, pues él también había sido exiliado por personas incapaces de entender su investigación. Con una sonrisa disimulada y un tono sombrío, dijo que sus estudios podrían ayudar a Quito a aumentar su nivel. Quito, sin embargo, no confiaba en él. En sus pensamientos, decidió que, tan pronto como el elfo oscuro cumpliera lo prometido, lo eliminaría sin piedad. Mientras tanto, Dark y su grupo habían derrotado a todos los trolls del tercer piso. Planeaban llevar solo los cristales mágicos de los monstruos como prueba de que realmente habían llegado hasta ese punto de la mazmorra. Durante el regreso, avistaron al grupo de chicos humanos enfrentando a algunos goblins. El trabajo en equipo de ellos no era malo, pero Dark apareció y comentó que necesitaban mantener la concentración total en los enemigos. Luego llamó su atención sobre un detalle importante. Mientras luchaban, no se dieron cuenta de una serpiente del bosque que se acercaba sigilosamente. La derrotó antes de que causara algún problema. Explicó que la mordida de esa serpiente no sería fatal, pero paralizaría a alguien por unos instantes, lo suficiente para comprometer toda la formación del grupo. Poco después, Dark y sus compañeros sintieron una presencia acercándose. Una manada de lobos monstruosos apareció corriendo por el bosque. Los chicos entraron en pánico y gritaron para que todos huyeran. Pero Dark percibió que esos lobos no representaban ninguna amenaza, solo pasaban corriendo como si huyeran de algo mucho peor. Pocos segundos después, apareció la razón. Un enorme saltamontes monstruoso se presentó ante ellos, y quedó claro que era de esa criatura de la que los lobos huían aterrorizados. Los chicos, en total desesperación, comentaban que aquel monstruo llamado Quadscythe debería haber sido eliminado hace 10 años. Uno de ellos pidió a Milla lanzar una magia al monstruo, intentando desequilibrarlo para que pudieran escapar. Dark, manteniendo la calma, preguntó si su grupo se molestaría si su equipo enfrentaba al Quadscythe, ya que pretendían huir. El chico, aún en pánico, respondió que luchar contra aquella criatura era lo mismo que firmar la propia sentencia de muerte, insistiendo en que lo mejor sería volver corriendo para avisar a la guilda. Antes de que pudieran decidir, el Quadscythe avanzó contra ellos. Gold reaccionó inmediatamente y se lanzó al enfrentamiento directo, intercambiando golpes con el monstruo. Retrocedió algunos pasos, sorprendido con la resistencia de las guadañas de la criatura. Sus ataques pesados no dejaron ni un rasguño en ellas. Fue entonces cuando Dark lanzó una flecha de fuego.
pero el golpe fue fácilmente reflejado por el monstruo. Milla, asustada, preguntó a su hermano si había visto lo que Dark había hecho. El chico no entendió de inmediato, y ella explicó que Dark había usado una magia de clase de combate sin encantamiento, algo que debería ser imposible. Gold soltó una risa y comenzó a explicar que un verdadero caballero debe usar sus armas con sabiduría en el campo de batalla. En ese instante, el monstruo lo atacó, pero él mantuvo la calma y les mostró una lección. Solo bastaba esperar el momento correcto para contraatacar. Mostró cómo hasta un escudo puede convertirse en un arma poderosa si se usa en el momento adecuado, y que sorprender al enemigo con un golpe fuerte es el secreto de la victoria. Dark entonces pidió a Gold retroceder, diciendo que era su turno de actuar. Lanzó nuevamente la flecha de fuego, pero esta vez controló cada una de ellas para impedir que el monstruo reflejara el ataque. Milla quedó aún más impresionada al darse cuenta de que él controlaba 30 flechas al mismo tiempo. Al percibir que no tendría posibilidad de ganar, el Quadside intentó huir. Dark pensó que era inteligente por intentar escapar, pero afirmó para sí mismo que eso no serviría. Conjuró el hechizo Pared de Llamas, bloqueando la ruta de escape. Milla quedó boquiabierta. Aquella era una magia de clase táctica, y él la había lanzado sin recitar encantamientos. Como último intento, el monstruo voló hacia lo alto, pero Nemumu, que ya lo esperaba, saltó y lo derribó con un solo golpe. Gold, como siempre, reclamó, diciendo que por culpa de ella no podrían aprovechar casi nada del cuerpo del monstruo para vender. La chica entró en desesperación y pidió disculpas a Dark. Mientras tanto, el otro grupo observaba la escena sin creerlo. Acababan de ver a un Quadside ser derrotado por solo 3 personas. Más tarde, uno de los chicos encontró la gema del monstruo. Dark quedó satisfecho, comentando que aquel núcleo podría aumentar su clasificación. El líder del grupo preguntó si ellos eran aventureros de alto nivel, quizá de clase B, A o incluso S. Pero Dark respondió que eran solo iniciantes de rango F, dejando a todos impactados. Milla usó magia de agua para que pudieran lavar las manos, y Dark agradeció el gesto. El líder del grupo dijo que eran ellos quienes debían agradecer por haber sido salvados y ofreció alojamiento para pasar la noche en su campamento. Dark intentó rechazar, pero el chico insistió, diciendo que su hermana quería hablar con él sobre magia. Así, aceptó. Durante la cena, Dark contó una historia inventada sobre cómo había aprendido magia, diciendo que sus padres eran magos y que le enseñaron todo lo que sabía. La chica quedó encantada, creyendo que ese era el motivo de que él fuera tan poderoso. Pero Dark afirmó que, cuando se trataba de magia, Milla también tenía mucho talento. Ella se sonrojó, diciendo que no conseguía conjurar magias tácticas ni usar hechizos sin encantamientos. Su hermano, curioso, preguntó si aquello era realmente algo tan impresionante. Milla, un poco nerviosa, explicó que sí. Dijo que existían 3 clases de magos: la clase de combate, enfocada en magias simples, como flecha de fuego o espada de hielo; la clase táctica, centrada en hechizos de gran escala, como la pared de fuego que Dark había usado; y la clase de estrategia, responsable por magias capaces de alterar el mundo, como meteoros, tsunamis o terremotos. Ese tipo de hechizo exigía que varios magos unieran fuerzas. Comentó además que, para razas mágicas como dragonaustos, elfos y elfos oscuros, ese tipo de magia era algo natural, pero para humanos era casi imposible. Por eso, el hecho de que Dark consiguiera lanzar magias sin encantamiento lo convertía prácticamente en una leyenda viviente. Gold y Nemumu estuvieron de acuerdo con ella. El hermano de Milla pidió que ella no se menospreciara, recordando que había sido recomendada para la mejor escuela de magia del Principado y que creía que algún día ella también dominaría hechizos tácticos. Gold quedó sorprendido al saberlo. Elio reveló que, a pesar de que su hermana había sido aceptada, no pudo asistir a las clases porque sus padres murieron durante una epidemia, dejándolos solos. Por ese motivo, él y sus amigos de infancia, Gimra y Wardy, se convirtieron en aventureros para sobrevivir. Elio comentó que esperaba reunir suficiente dinero para que Milla pudiera estudiar y cumplir su sueño. Milla, preocupada, pidió que él y los amigos tuvieran cuidado. Observando el cariño entre los 2 hermanos, Dark recordó a su propia hermana menor y los animó a creer en sí mismos. Milla, sonrojada, pensó que era exagerado, pero Dark aseguró que sus elogios eran sinceros, lo que hizo que ella ganara un poco más de confianza. Luego,
Helio preguntó por qué Dark se había convertido en aventurero. Él contó que su familia había muerto en un incendio. Nemumu completó diciendo que Dark quedó con varias quemaduras y que ellos estaban buscando una poción para aliviar su dolor. Ella y Gold lo acompañaban como forma de retribuir la ayuda que habían recibido de la familia de él en el pasado. La historia dejó al grupo en silencio. Gimra intentó romper el clima, preguntando si Nemumu y Gold estaban casados. Nemumu respondió en el acto, diciendo que jamás se enamoraría de esa lata dorada. Gold estuvo de acuerdo, diciendo que prefería mujeres más maduras. Mientras tanto, en otra parte de la mazmorra, Quito derrotaba a un monstruo mientras Janak lo elogiaba. Irritado, Quito respondió que su espada legendaria, Grandius, no fue hecha para enfrentar criaturas de segunda categoría. Janak intentó calmarlo, recordándole que necesitaban las muestras de los monstruos para sus investigaciones sobre cómo romper el límite de nivel. Con las muestras en manos, comentó que el próximo paso sería recolectar muestras humanas. Quito abrió una sonrisa distorsionada y anunció que la caza había comenzado. Algunos días después, Dark regresó a la guilda cargando varios recursos obtenidos en la mazmorra. La recepcionista quedó impresionada con la cantidad de materiales y elogió sus conquistas, mientras Nemumu reforzaba que ya había dicho que su maestro merecía una clasificación por encima del rango S. Dark preguntó sobre el pago, y la mujer sugirió que aprovechara para almorzar mientras esperaba. Al salir de la guilda, sus compañeros notaron el cambio en la manera en que las personas los trataban. Por las calles, todos comentaban sobre el grupo que había derrotado al Quad Scythe, lo que hizo que Dark se sintiera satisfecho con la fama que estaban conquistando. De repente, fueron abordados por dos aventureros que preguntaron si Dark formaba parte del clan Black Motley. Confuso, él escuchó de Suvelan la explicación. Ese era el nombre que los habitantes habían dado a su grupo. Nemumu se colocó al frente, manteniendo una postura firme y desconfiada, mientras observaba a los dos aventureros acercarse. Ellos rápidamente aseguraron que no tenían malas intenciones y se presentaron como Suvelan y Gilbert. Suvelan preguntó de qué forma Dark había conseguido llegar hasta el quinto piso de la mazmorra y derrotar al Quad Scythe, pero Gilbert demostró duda en su expresión. Irritada por la desconfianza, Nemumu levantó la daga y exigió saber si él estaba llamando a su maestro mentiroso. Antes de que la tensión aumentara, Suvelan intervino con una sonrisa nerviosa, explicando que solo habían ido hasta allí para felicitarlos. Comentó que después de ver un grupo de humanos tan poderoso, muchos aventureros habían vuelto a tener esperanza. Luego, el grupo de Suvelan lo llamó de vuelta y él se despidió educadamente. Un poco más alejados de allí, aventureros de otras razas rieron y se burlaron de los humanos, diciendo que era una tontería creer en algo así. Gold, escuchando los comentarios, solo murmuró que su grupo seguiría mostrando resultados hasta que no quedaran dudas sobre su fuerza. La escena cambió al interior de la mazmorra, donde Dark dijo que seguiría directo hacia el quinto piso. En el camino, avistaron al grupo de Helio. Ellos descendieron para saludarlos, y el hermano de Milla la animó a entregar algo a Dark. Un pequeño frasco de crema que ella misma había preparado para aliviar los dolores de las quemaduras. Ella explicó, un poco avergonzada, que aprendió a hacer el remedio con su abuela y que no curaba totalmente, pero aliviaba el dolor. Dark dudó por un instante, lo que hizo a Milla creer que él rechazaría. Sin embargo, él sonrió de forma amable y aceptó el regalo, decidiendo retribuir el gesto. Con un movimiento de la mano, invocó una carta que se transformó en una hermosa pulsera reluciente y se la ofreció. Milla se sonrojó, intentando rechazarla, pero Dark insistió hasta que ella aceptó. Un poco avergonzada, prometió que guardaría el regalo para siempre. Más tarde, Nemumu preguntó si realmente había sido una buena idea darle a la chica su pulsera Miraculous de rango SSR a cambio de una simple pomada artesanal. Gold respondió tranquilamente que, cuando alguien desea algo con verdadera fuerza, ese brazalete es capaz de realizar milagros. Para él, Dark hizo lo correcto al retribuir el gesto con sinceridad. Nemumu, reflexionando sobre eso, percibió que no todo en la vida tenía que ver con el valor de las cosas. El quinto piso de la mazmorra era poco explorado y la nieve alrededor creaba un camuflaje perfecto. Para Gold, aquel ambiente era ideal para quien deseaba mantenerse discreto. Dark estuvo de acuerdo y dijo que dejaría la caza de los yetis para ellos, teleportándose enseguida de vuelta a su reino. Allí, fue recibido con reverencia por sus criadas.
May lo condujo hasta la sala de té y preguntó cómo había sido la aventura en la superficie. Él respondió que había ido bien y preguntó sobre los preparativos de su plan de venganza. Ellie informó que todo estaba casi listo, y Light autorizó el uso de todos los recursos necesarios. Luego pidió que May siguiera administrando el abismo en su ausencia y que Aoyuki continuara explorando el bosque. Nazuna, curiosa, quiso saber cuál sería su misión especial. Sabiendo que ella era la menos habilidosa para tareas complejas, Light ordenó que su función sería solo mantener a todos allí a salvo. Con el plan casi concluido, Light llevó la taza a los labios y bebió su té lentamente, tomado por un pensamiento: la ansiedad de destruir a Sasha. Mientras tanto, el grupo de Suvelan descansaba en el tercer piso de la mazmorra. Suvelan preguntó a Gilbert qué pensaba sobre los rumores acerca de Light, y el compañero respondió que aún tenía sus dudas. Suvelan recordó que Milla lo había visto derrotar al Quadside personalmente, y eso hizo que Gilbert reconsiderara. Comentó que, si esa historia fuera verdadera, tal vez Light realmente fuera la reencarnación de un héroe legendario. Suvelan, esperanzado, dijo que si el poder de Dark fuera real, tal vez eso pondría fin a la discriminación contra los humanos. Más tarde, Suvelan se alejó un poco para atender sus necesidades, y, al regresar, quedó en shock con la escena ante él. Gilbert y todo el resto de su grupo estaban muertos. Quito estaba allí, esperando impaciente su regreso, visiblemente irritado. Al ver a sus compañeros sin vida, Suvelan entendió que no tendría la menor oportunidad contra aquel elfo. Kaito, con desprecio, pisó la cabeza de Gilbert solo para provocarlo. Incluso ante la provocación, Suvelan mantuvo la calma y lanzó una bomba de humo, intentando escapar. Corrió lo más rápido que pudo, creyendo que el elfo no conseguiría verlo a través del humo, pero fue sorprendido cuando Quito acertó un golpe certero, derribándolo al suelo. Enseguida, Yanaak apareció, asestando un golpe con su bastón y dejándolo inconsciente. Reprendió a Quito, reclamando que necesitaba a los humanos vivos para sus experimentos. Quito respondió con indiferencia, diciendo que había dejado uno vivo y eso era suficiente. Yanaak, irritado, retrucó que necesitaba más, ya que los experimentos casi nunca funcionaban a la primera. Mientras tanto, el grupo de Dark entregaba una gran cantidad de recursos en el gremio, y Nemumu insistía en que la recepcionista ascendiera a Dark a una clase por encima del rango S. Sin embargo, la recepcionista explicó que ya habían hecho una excepción al elevarlos del rango F al D. Si deseaban avanzar nuevamente, necesitarían realizar una hazaña realmente grandiosa. Después de escuchar eso, Dark se dirigió a su habitación. Allí analizó una misión que involucraba capturar a un asesino que atacaba exclusivamente a humanos. Sabía que no podía ignorar esa situación y además, esa misión podría ser justamente la hazaña necesaria para ascender de clase. No obstante, antes de que pudiera hacer cualquier cosa, un portal se abrió de repente y Milla cayó frente a él, gravemente herida. En ese mismo instante, la pulsera que él le había dado se rompió. Dark inmediatamente usó magia para curarla y, luego, lanzó un hechizo para acceder a sus recuerdos, buscando entender qué había sucedido. En las memorias, Milla y su grupo habían sido advertidos por otros aventureros sobre la presencia de un asesino en la mazmorra, cuyo objetivo eran solo humanos. Ante eso, Elio decidió que necesitaban salir de allí lo más rápido posible. Aunque estaban exhaustos tras tantas horas caminando, sabían que no tenían otra opción. De repente, el grupo de Quito apareció. Milla pidió a su hermano que avisara a los demás sobre el asesino, y Elio explicó la situación. Yanaak comentó, irritado, que los habían descubierto demasiado rápido. Quito desenvainó su espada y afirmó que ese sería el último grupo de insectos que eliminaría ese día. Incluso aterrorizado, Elio ordenó a su hermana que escapara mientras él y los otros intentarían contener a los enemigos. Elio corrió para atacar, pero fue golpeado en el estómago y cayó. Gimra y Wardy también se lanzaron contra Quito, pero no tenían ninguna oportunidad. Desesperada, Milla observaba todo suceder. Wardy logró levantarse y gritó para que ella escapara. Gimra también se puso de pie, y ambos intentaron atacar de nuevo, pero esta vez, Quito fue aún más brutal, dejando a los dos inconscientes. Yanaak se quejó, diciendo que los necesitaba vivos para sus experimentos. Quito mandó callar a Yanaak y afirmó que había dejado viva a la chica humana. Yanaak estuvo de acuerdo en que una maga humana era extremadamente valiosa, pero recalcó que los otros también serían útiles. Quito prometió ser más cuidadoso la próxima vez y comenzó a acercarse a Milla,
diciendo que planeaba divertirse con ella antes de entregarla para los experimentos de Janak. El científico respondió que no le importaba, siempre y cuando ella siguiera viva. La chica se desesperó y le pidió que se alejara. En ese momento, Elio, aún gravemente herido, logró ponerse de pie y ordenó a su hermana que escapara. Al ver que él aún tenía fuerzas, Janak pidió a Quito que no lo matara, pues sería un excelente espécimen para sus experimentos. Elio pensó para sí mismo que ya estaba prácticamente muerto, pero necesitaba darlo todo para asegurar que su hermana tuviera una oportunidad de escapar. Miró a Milla y esbozó una sonrisa. Entonces, Milla se levantó y corrió tan rápido como pudo. Quito intentó perseguirla, pero Elio lo interceptó. El joven recordó el consejo que Gold le dio sobre ser creativo en combate. Así, lanzó su espada contra Quito. El elfo esquivó, pero eso era exactamente lo que Elio esperaba. Aprovechando la abertura, golpeó a Quito en el rostro con su escudo, tirándolo al suelo. Riéndose, Elio lo llamó perdedor. Furioso por haber sido golpeado por un humano, Kaito lanzó una habilidad mágica de su espada, perforando el estómago de Elio. Planeaba hacerlo sufrir más que la muerte, pero Janak lo interrumpió, diciendo que fuera tras la chica humana, pues si ella avisaba al gremio, estarían en grave peligro. Mientras corría, Milla solo podía pensar que necesitaba contarle a alguien lo que había ocurrido. Pero Quito la alcanzó rápidamente. Decidida a no rendirse después de lo que su hermano y sus amigos hicieron por ella, Milla lanzó un hechizo, creando hojas de hielo y disparándolas. Sin embargo, eso no tuvo ningún efecto contra Quito. Ella intentó huir, pero fue alcanzada en la pierna. Quito dijo que debía dejar de intentar escapar y estar agradecida de que un héroe se interesara por ella. Milla respondió que él no era un héroe, sino un cobarde que atacaba a los más débiles. Quito recordó que otros elfos decían las mismas cosas, burlándose de él por haber sido expulsado de la Guardia de los Caballeros y por estar estancado en su nivel, siendo considerado un fracasado sin futuro. Aquello lo llenó de rabia y trató de matarla. Milla, aterrorizada, pensó que no podía morir allí, que necesitaba llegar hasta Dark y contar todo. Fue en ese momento que el poder de la pulsera se activó, llevándola hasta él. Dark, consumido por una intensa furia, llamó a sus compañeros de inmediato. Mientras eso ocurría, Janak utilizaba magia curativa para mantener a Elio con vida, planeando usarlo en sus experimentos. Quito regresó y quedó confundido al notar que Milla no estaba allí, pues creía que ella volvería para intentar salvar a su hermano. Janak no podía creer que Quito hubiera permitido que una humana escapara, pero Quito justificó que la chica poseía un objeto de teletransporte. Aquello dejó a Janak en pánico, pues si Milla llegaba al gremio y contaba lo que vio, sin duda el reino élfico sería informado, y pronto descubrirían que Quito fue quien robó la Grandius. Si eso sucediera, los caballeros blancos irían tras ellos. El capitán de los caballeros estaba por encima del nivel 3000, y sus subordinados tenían niveles cercanos a 2000, todos equipados con armas tan poderosas como la Grandius. Quito comenzó a desesperarse ante esa posibilidad, pero Janak trató de tranquilizarlo, diciendo que cuando terminara su experimento y rompiera el límite de nivel, ya no habría nada de qué preocuparse. El recuerdo de superar sus límites trajo cierto alivio a Quito, pues creía que ni siquiera los caballeros blancos serían capaces de derrotarlo en ese estado. Entonces Janak lo llamó para huir inmediatamente. En ese instante, Dark llegó y declaró que no escaparían. Se acercó a los cuerpos en el suelo y cerró los ojos de Gimra y Wardy con respeto. Gold informó que Elio aún mostraba signos de vida, lo que sorprendió a Janak, que no entendía cómo habían llevado al chico lejos de él sin que lo notara. Dark se acercó y lanzó un hechizo curativo sobre Elio. Indignado, Dark cuestionó por qué esos niños necesitaban sufrir de esa forma. Reflexionó que ellos habían enfrentado un mundo cruel y lleno de prejuicios, haciendo lo posible por llevar una vida honesta y aún así apoyando los sueños de Milla. Lleno de ira, afirmó que pagarían por haber hecho eso. Janak intentó mentir, afirmando que solo estaban tratando de ayudar y que él mismo había dado los primeros auxilios a Elio. Pero Dark interrumpió su teatro, revelando que la chica a la que perseguían estaba con él. Sin embargo, dijo que no necesitaban preocuparse, pues no tenía intención de contar nada al gremio. Quito se rió, alegando que bastaba con eliminar a Dark, a sus compañeros y a Milla para resolver la situación. Dark declaró que no informaría al gremio porque pretendía hacerlos experimentar él mismo un dolor peor que la muerte.
pidió a Gold y Nemumu quedarse fuera de la pelea y comenzó a avanzar en dirección a Quito. El elfo lanzó un ataque, pero Dark lo bloqueó con facilidad. Janak quedó en shock al ver a un humano detener un golpe de Quito. Intentándolo nuevamente, Quito atacó, pero Dark contraatacó con un puñetazo en el estómago, derribándolo al suelo. Dark se burló de él, diciendo que esperaba que fuera más fuerte, pues podría terminar matándolo sin querer. Quito se levantó furioso y activó el poder de su espada, lanzando múltiples ataques mágicos. Mientras esquivaba, Dark notó que los ataques poseían diferentes atributos elementales. Quito intentó un ataque sorpresa, pero falló nuevamente. Frustrado, Quito afirmó que Dark era un guerrero haciéndose pasar por mago. Dark respondió que realmente era un mago, pero Quito insistió en que era imposible, pues ningún mago podría luchar en igualdad de condiciones con él. Para demostrar lo contrario, Dark conjuró la magia Espadas de Hielo sin recitar ningún encantamiento. Quito intentó atacar nuevamente usando el poder de la espada Grandius, pero Dark destruyó cada ataque con precisión usando las lanzas de hielo. Quito, en completo desespero, comenzó a gritar que aquello no tenía sentido. Dijo que él estaba destinado a ser un héroe, que estaba empuñando la Grandius, una espada invocada por un maestro, y que alguien como él no podría ser derrotado. Dark entonces preguntó cómo sabía Quito sobre el maestro. Riéndose de forma arrogante, Quito respondió que eso era obvio, pues tenía la sangre de un maestro corriendo por sus venas, y por eso todos lo llamaban submaestro. Al oír aquellas palabras, Dark decide alterar sus planes. Les avisa a Gold y Nemumu que llevará a ambos al abismo, donde pretende extraer toda la información directamente de sus mentes. Gold y Nemumu fueron para capturar a Janak, pero el elfo negro revela que los dos cargadores que lo acompañaban en realidad eran criaturas deformadas, resultado de experimentos híbridos entre humanos y monstruos. Dark reconoce el rostro de una de ellas y se irrita, ordenando que Gold y Nemumu acaben con el sufrimiento de aquellas personas transformadas. Los dos atacan creyendo que habían vencido, pero pronto perciben que las criaturas son capaces de regenerarse. Janak declara con orgullo que tendrían que hacerlo mucho mejor si quisieran derrotar a sus híbridos. Nemumu y Gold admiten para sí mismos que, en una lucha común, realmente sería trabajoso enfrentar enemigos de ese tipo, pero deciden utilizar sus técnicas especiales. Con eso, logran poner fin de una vez al tormento de aquellas vidas que ya no eran humanas. Janak queda perplejo y entra en desesperación al notar que sus criaturas no se están regenerando, y Nemumu lo noquea con una patada certera en un lugar bastante sensible. Mientras tanto, Dark continúa su enfrentamiento con Quito, cuestionando con voz firme por qué el elfo se estaba acobardando ahora, cuando antes demostraba tanta valentía. Quito recuerda a Helio burlándose de él, llamándolo fracasado, y la rabia lo domina. Él libera todo el poder de la espada Grandius, que ahora se mueve como si fuera un látigo. Dark reconoce que de hecho, aquel ataque es interesante, pero aún lo considera inútil, esquivándolo con facilidad. Quito afirma, lleno de frustración, que Dark solo dice eso porque consigue esquivar, pues si fuera alcanzado, moriría en el acto. Queriendo demostrar su superioridad, Dark se queda donde está, abre los brazos y le ordena a Quito atacar, afirmando que permanecerá inmóvil. Quito avanza diciendo que él se va a arrepentir de su propia arrogancia, pero su golpe no llega ni a causar un rasguño en la ropa de Dark. El elfo no cree lo que ve y comienza a atacar sin control, hasta que Dark lo golpea con un puñetazo en el estómago y otro en el rostro, lanzándolo lejos. Cuando Dark se acerca, Quito cambia completamente de comportamiento, arrodillándose y suplicando misericordia. Dice que contará todo lo que Dark quiera saber e incluso le entregaría la espada Grandius. Dark pregunta, con desprecio, si de verdad está renunciando después de tanto discurso sobre ser un héroe destinado. Él piensa que un verdadero héroe es alguien que enfrenta todas las dificultades y mantiene sus objetivos, como Helio, Gimra y Wardy, que hicieron de todo para proteger a Milla. Dark afirma que dará una oportunidad. Si Kaito consigue al menos arañarlo, lo dejará ir. Sin embargo, el elfo da la espalda y huye desesperado. Dark simplemente invoca una carta de rayo solar y perfora su pierna. Enseguida, se acerca y declara que Milla tenía razón al decir que Quito no pasaba de un cobarde que le gustaba maltratar a los débiles, pero que, frente a alguien fuerte, parecía solo un perrito asustado. Después de eso, Dark se disculpa con Gimra y Wardy,
diciendo que necesitará enterrarlos en el abismo, pues no podría dejar sus cuerpos allí para que fueran devorados por monstruos. Entonces, activa la magia de teletransporte y regresa directamente a su castillo. Poco tiempo después, sus vasallas llegan. Light cuenta lo ocurrido, y todas demuestran deseo de hacer que Quito y Janak sufran destinos peores que la propia muerte. Pero Light afirma que no pueden matarlos, pues necesita descubrir todo lo que ellos saben. Después de eso, pide a Gold que cuide de las heridas de Helio y llama a Nemumu para acompañarlo hasta el lugar donde enterrará a Gimra y Wardy. Quito y Janak, desesperados, suplican misericordia, intentando culparse mutuamente. Light, sin embargo, solo se pregunta cuántos humanos pidieron misericordia cuando fueron atacados por ellos, y concluye que ahora están recibiendo el mismo trato que dieron a los demás. La escena entonces cambia a Milla despertando. Ella pregunta dónde está, y Dark explica que se encuentra en la posada donde su grupo se había hospedado. Él comenta que todos estaban viajando por la mazmorra en una misión para capturar al asesino de aventureros. Milla pregunta por los otros, y Dark muestra que su hermano está bien. Cuando ella pregunta sobre Gimra y Wardy, Dark entrega un pequeño puñado de cabellos, diciendo que eso fue lo único que logró recuperar. Milla empieza a llorar y agradece a Dark por todo. Él sale del cuarto, dejándola sola. Al día siguiente, la recepcionista informa que el grupo de Dark puede ascender al rango C, gracias al hecho de que él reveló que los asesinos eran un elfo y un elfo negro, además de haber salvado a 2 víctimas. Dark simplemente agradece la noticia. Más tarde, ya durante la noche, Helio y Milla cuentan que decidieron volver a su ciudad natal. Dicen que fueron sus amigos quienes los convencieron a convertirse en aventureros y que no pueden imaginar formar un nuevo grupo con otras personas. Milla comenta que no irá a la Academia Mágica, pero que estudiará por su cuenta, prometiendo que cuando vuelva a encontrarse con Dark será una verdadera maga. A la mañana siguiente, los dos parten. Dark observa al grupo con atención, comentando que el día en que pueda contar toda la verdad los llevará a visitar las tumbas de Gimra y Wardy. Después de eso, regresa al abismo. May y Ellie ya lo esperaban, sosteniendo un informe completo de la investigación realizada en las memorias de Janak y Quito. Según el contenido encontrado, el submaestro mencionado por Quito es un título dado a aquellos que poseen lazos de sangre con un maestro y que, por eso, son conocidos por subir de nivel con más facilidad que otras personas. Además, el informe también menciona una creencia antigua que afirma que el mundo podría enfrentar un gran desastre si un maestro no fuera debidamente controlado. Light duda si esa creencia todavía se aplicaría en el caso de existir solo un maestro libre para tomar sus propias decisiones. Entonces, les pregunta a las dos qué piensan al respecto. Las chicas explican que esa información vino de una conversación que Quito tuvo con el capitán de los Caballeros Blancos, por lo que es difícil llegar a cualquier conclusión en ese momento. Light pregunta cómo están Quito y Janak. Ellie muestra el estado en que ambos se encuentran, y Light decide que ha llegado el momento de poner fin a ellos. Utiliza una carta de rango SS llamada El Banquete del Hombre Muerto, dando fin definitivamente a la vida de los dos. Luego, pregunta cómo va el progreso del plan. Ellie informa que el plan de venganza contra la elfa llamada Sasha puede iniciarse en cualquier momento. Explica que todo comenzará con la captura de los miembros de los Caballeros Blancos, ya que todos ellos parecen ser submaestros. El sublíder del grupo también es el prometido de Sasha. Light se anima al oír eso, encontrando el plan aún más interesante. Mientras tanto, Sasha conversa con su prometido, comentando lo divertido que le pareció el rostro de Light en el momento en que descubrió que había sido traicionado. Mikael responde que también siente placer en atormentar humanos. Cuenta que ya participó en inspecciones con el objetivo de aniquilar aldeas humanas y que siempre le pareció gracioso ver a los humanos suplicando por sus vidas. Afirma estar feliz por haber conocido a Sasha, pues ambos comparten el mismo gusto por maltratar humanos, y dice que no imaginaba encontrar a una chica que tuviera ese tipo de interés. En ese momento, Light se pregunta cómo será la expresión de desesperación de Sasha cuando lo vea vivo nuevamente. Imagina si ella quedará tan desesperada como Garou, y ese pensamiento lo deja aún más decidido. Y así terminamos el 7º episodio del anime Shinchi Teita Nakamatachi ni Danjo no Kuchi. Si quieren la continuación de los próximos episodios, déjenlo ahí en los comentarios. No se olviden de suscribirse al canal para seguir viendo los próximos videos. Saludos y hasta la próxima.